Mi nombre es José Carador, soy el gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Dirijo ahora mismo a nivel técnico lo que es el urbanismo de la ciudad, bajo la dirección de nuestro alcalde, Francisco de la Torre, y la consejera de urbanismo, que es Carmen Casero. Yo soy Paula Cerezo, arquitecta municipal del Departamento de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo. Y yo soy Aurora Requena, también arquitecta de planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Soy Elena Juncosa y soy la directora artística del CAC Málaga. Aunque llevo trabajando en la institución desde que se creó en el año 2003, primero como jefe de exposiciones y ya desde el año 2019 como directora artística. Soy Leo, soy socio de la agencia creativa Dr. Watson, que llevamos aquí desde el año 2008, por lo que hemos vivido todo el desarrollo de lo que ha sido este barrio, del Sánchez Heredia, como le llamaban, y ahora Soho. Y bueno, y hemos visto, ¿no?, la evolución, hemos visto el crecimiento y bueno, y creo que hemos formado parte de ese desarrollo, ¿no? Soy Ignacio del Río, tengo una pequeña galería de arte en un barrio que se llama Ensanche de Heredia, pero que últimamente le han cambiado el nombre al Soho de Málaga. Me llamo Fernando Gómez Mateos y soy fotógrafo y profesor de fotografía. Me dedico principalmente a la fotografía de arquitectura desde hace ya casi 10 años que me especialicé en esa disciplina, aunque en los primeros años he estado haciendo un poquito de todo. Yo soy Manuel Criado, soy emprendedor de aquí de la zona, soy el propietario de este negocio y paralelamente llevo unos años siendo también el presidente de la Asociación de Empresarios del Soho. Nosotros somos la empresa malagueña Cultopía Gestión Cultural, que somos una empresa dedicada a realizar rutas, itinerarios culturales por Málaga capital. Soy Mercedes y llevo 20 y tantos años viviendo en el barrio que antes era el portuario del puerto y ahora le llaman Soho. Y lo escogí, es un barrio que yo elegí por la situación, porque me gusta que esté en primera línea, porque me gusta que esté todo a mano y tengo el trabajo cerca y estaba muy contenta de vivir aquí. El Soho forma parte del centro histórico de Málaga, es uno de los primeros ensanches decimonónicos que se hacen en nuestro país. Era un barrio como otro cualquiera, castizo, con la gente que vivía aquí, no demasiada gente, es un barrio de oficinas. Entonces, claro, el ambiente empieza a enrarecerse un poco porque por las noches no hay vida, entonces viene la prostitución. Hay una serie de consecuencias. La realidad es que esto era un aparcamiento encubierto porque aquí lo que había era cientos y cientos de plazas de aparcamiento y la gente venía aquí a aparcar en las calles, que no había ninguna calle peatonal. El barrio, como te digo, cuando yo lo conocí en los inicios del museo, había sido una zona degradada, deprimida, un poco marginal, sucia, que la gente no venía, que no había una vida diurna, ¿no? Era una zona de vida más nocturna, vinculada a la prostitución, etcétera, etcétera. Gente dicen que era un barrio degradado, que había prostitución, droga. Yo no lo vi así. La verdad es que había algún club pequeñito, un club de estos de alterne, que siempre es un pequeñito, algunas chicas en la calle, y sí, que era oscuro, pero yo le veía un ambiente portuario, lo que yo buscaba. Es un ambiente internacional, de gente de barcos, que viene, que va, pero yo no lo veía como un barrio problemático o peligroso, la verdad. De hecho, lo elegí. Yo elegí el barrio.
La primera iniciativa o que pone el grito en el cielo de la necesidad de prestar atención a este barrio es el propio CAC. El propio Centro de Arte Contemporáneo, cuando se inaugura en el 2003, entiende que no solamente tiene que ser este museo un contenedor de obras de arte, sino que tiene que ser un elemento de transformación del barrio. El Centro de Arte Contemporáneo siempre ha servido un poco como dinamizador de todo el área y siempre hemos estado, vinculada al barrio porque estaba en la zona del Centro de Arte. Es muy importante la presencia del CAC, del Centro de Arte Contemporáneo, que realmente es un lugar al que vienen las mejores exposiciones que se ven en Málaga, con mucha diferencia. El Soho que conocemos ahora mismo en el año 24 hay que arrancar de una iniciativa ciudadana fundamentalmente. Nos tenemos que remontar a marzo aproximadamente del año 9, año 10, donde los vecinos deciden poner en manos de las autoridades. De los vecinos y de los comerciantes surgió la idea de transformar este barrio en un entorno, en un distrito cultural. Nosotras lo primero que hicimos fue trasladarlo a todas las áreas del ayuntamiento y preguntarles qué proyectos tenían sobre esta barriada y qué se les ocurría, qué carencias y que empezamos a trabajar ya desde el principio, de sus orígenes, de modo colaborativo, y los ciudadanos eran tan protagonistas que nosotras, de hecho, el primer proyecto que redactamos de intervención sobre el espacio urbano se modificó en base a las ideas que tenían los vecinos, porque ellos tenían muy claro que querían que Tomás Heredia fuese un eje vertebrador, y ahí nosotros dijimos, pues sí, pues tienen razón, y cambiamos el proyecto. Nosotros, cuando surgió esta idea, estábamos atentos a estas conversaciones, a estas charlas. De hecho, había tertulias con los compañeros del barrio y nosotros estábamos en esas tertulias. Cuando yo creo que ya caló, en la parte política ya caló que esto había que hacerlo, ya buscaron, a través de recursos europeos, buscaron fondos para esa transformación del barrio. Primero fue fundamentalmente una constitución de una mesa de trabajo con todos los implicados en el barrio. Segundo, la elección de un logo que se hizo un prediseño por un equipo técnico, por un concurso, con un jurado técnico, y luego la gente del barrio eligió entre una serie de alternativas técnicas. Pero cuando ya teníamos la imagen, el nombre, nosotros sí que entendíamos que tenemos que generar tenemos que dar visibilidad a todos los negocios que había. Se generó una campaña muy chula, que se llamaba también, esta campaña fue en el corazón del Soho, late, y eran las imágenes de los distintos empresarios. Yo aquí acabé porque tenía un local muy chiquitito, más en el centro histórico de la ciudad, y por necesidad de crecer, pues conocí esta zona que era en ese momento, hace unos 9 años, era una zona todavía degradada y el local era medianamente asequible. Pues bueno, junté a unos amigos a una peluquería, a una gente de un estudio de tatuaje, y nos vinimos y montamos esta cosa aquí. Impulsado sobre todo por que el barrio iba a ser un poco un barrio alternativo, era un proyecto todavía, era un barrio degradado que estaba en vías de mejora por parte del ayuntamiento, con un proyecto de arte urbano importante.
ayuntamiento quería hacer un gran evento o quería generar una identidad y nosotros propusimos al ayuntamiento que se desarrollara como una especie de festival de arte urbano en el que estos muros que estaban blancos, que no le daban mucho sentido y además quedaban feos, se llenaran de arte urbano. Hubo muchísimas intervenciones durante varias semanas y hubo muchísimo movimiento aquí en Málaga, aquí en el Soho, y entonces se hizo notar, se hizo viral el barrio. Era un movimiento de arte urbano que, bueno, pues que decidió tomar el barrio como su escenario para actuaciones en la ciudad de Málaga. Y lo cierto es que se consiguió traer a gente de un nivel, bueno, ya lo habéis visto, D-Face, Obey. Que aún están ahí y que todavía la gente, claro, evidentemente viene a ver. Eso es algo que ha quedado en el barrio. El Maus, pues bueno, han quedado, pensamos que estas ediciones, ya estamos hablando de que el tiempo ha pasado muy rápido, más de una década, ¿no? Porque hubo 2 ediciones en el 2013-2015 y bueno, yo creo que los grafitis, que bueno, en ese proyecto que era dotarle de una cierta identidad cultural y creativa singular a este barrio y que fuera un proyecto en colaboración con todos los habitantes del barrio y que se invitó a artistas internacionales, nacionales y locales a pintar en el barrio, pues han quedado esos grafitis y que todavía están allí y que bueno, la gente pues sí que vienen y que vienen a verlos. Lo que pasa que 10 años después pues igual están como están. No, en cambio, se ha conseguido tanto que de forma particular, de forma voluntaria, otros artistas, a lo mejor no tan famosos, hayan intervenido de forma libre y de hecho en ese aspecto pues el barrio del Soho se ha quedado en ese aspecto estancado. Una vez que se hicieron esas intervenciones contratando desde el propio ayuntamiento pues a estos grandes artistas, pues desde ese 2013 que se presenta el Maus pues se ha quedado un poco estancado. Esto de plagar de grafitis el barrio no es una cosa que haya salido desde abajo, sino ha sido dirigida desde arriba. Se han elegido a los artistas grafiteros que han podido grafitear y se han dejado fuera pues, a todos los demás, ¿sabes? Eso siempre ha creado un poquito de malestar en la comunidad artística de calle de aquí de Málaga. Al día de hoy no hay un muro de expresión libre en el barrio donde la gente pueda venir a pintar graffiti, ¿no? Si tú quieres hacer un barrio artístico y haces un proyecto muy grande de graffiti, pero no das una continuidad, ni dejas que la gente local se pueda expresar, ni habilitas espacios para hacerlo, pues entonces ha sido una cosa de, bueno, ha hecho un impulso potente inicial, pero después eso se queda en nada porque no hay espacio habilitado ni una normativa, no puedo, me viene alguien a decir, oh, este es el barrio de las artes, el Soho, tal, graffiti, ¿dónde puedo pintar? No puedes pintar, no hay una normativa. Han llegado los artistas, han colonizado una zona, después de los artistas llegan la gente guay, que les encanta el ambiente artista, empiezan a colonizar ellos también la zona, pero ya de otra manera, empiezan a subir los precios de los alquileres y tal, hasta que han colonizado la zona. ¿Qué pasa? Los artistas tienen que irse a buscar otro Soho. Es un problema en el momento que algo se pone de moda y los espacios empiezan a subir los precios de los locales, los precios de las viviendas. Eso evidentemente es una debilidad porque la cultura difícilmente se puede instalar en un barrio donde los alquileres están tan altos. Somos unos muertos de hambre. Entonces vivimos muchas veces en unas situaciones precarias y entonces vamos buscando áreas de trabajo, espacios de trabajo que nos permitan poder pagar ese espacio para poder trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, se ha complicado eso. Lugar para los artistas aquí no hay realmente. No hay porque
pagar el precio metro cuadrado de alquiler que está aquí no puedes hacer un proyecto viable artístico, es muy complicado. En este barrio, en todo el centro de Málaga, es imposible pagar un alquiler, comprar algo. Esto es una ciudad carísima. Yo tengo muchos amigos que trabajaban aquí cuando yo llegué que se han ido por ese motivo. El precio del metro cuadrado de este barrio ha subido tremendamente en los últimos años. Pues es verdad que se han subido los precios, eso es indiscutible. Es verdad que han pasado un poco, hay más restauración de la que pensábamos, pero es que es inevitable. Los vecinos en realidad lo que querían es, sea con el barrio portuario, sea con el Soho, es tener una vida normal, poder descansar, poder vivir, solamente. No queremos otra cosa. Cuando se mejora una barriada se produce un proceso de gentrificación que expulsan a los ciudadanos, a la población residente de origen, elevan precios, generan una turistificación también. Entonces, teníamos ese reto de intentar que esto no ocurriese ahí. Las molestias, los ruidos, los pisos turísticos, la carga y descarga de mercancías en nuestras calles, el querer que peatonalizaran y ya no queremos. Es verdad que se hizo un proyecto de urbanización, de peatonalización, porque esa calle estaba invadida de coches aparcados, era el aparcamiento de Málaga, del centro. Y la idea era convertir esos espacios en espacios más de paseo, ¿no? Y de espacios que se pudieran vivir. Eso significa más terrazas de hostelería. Pero ellos siempre nos decían una cosa: preferimos tener los coches antes que el ruido del centro histórico y el exceso de vida que se estaba produciendo en el centro. Y el barrio pues se ha incorporado a lo que, vamos a decir, de pleno derecho al centro histórico. Ya el malagueño lo considera una parte de él y se enfrenta al problema que tiene el centro histórico. Opinión personal, pues ni muchísimo menos hay esa problemática como hay allí, ¿no? Es verdad que cada vez más, debido a que suben los alquileres, hay más empresas de hostelería, pero bueno, solo hay que pasear un poco para ver que aquí hay muchas zonas muy tranquilas, no hay exceso de ruido quitando en 2 o 3 sitios. Lo cierto es que se ha contenido para el gran boom que tiene ahora mismo la ciudad, ese barrio, a pesar de todo lo... Ahora empieza a tener un poco más de vida nocturna, pero ha tenido durante muchísimos años una contención que se ha mantenido. Esto va a acabar como el centro de Málaga, como el otro centro, va a acabar siendo Guirilandia. Y con un ruido que somos residentes, queremos vivir, queremos descansar. Hay gente que se ha ido, que también es una pena, que hay gente que se ha tenido que ir del barrio, o bien por el incremento de precios dado lo turístico, que se ha incrementado todo exagerado, o bien porque no pueden descansar. Que la gente que vive aquí o que llevaba viviendo aquí, pues no se tenga que ir o no se tenga que ir del centro de la ciudad, ¿no? Llevo en este barrio 15 años y sigo viendo casi a la misma gente viviendo en él. Es decir, es verdad que hay más apartamentos turísticos, pero sigo viendo a los vecinos de siempre. Es decir, no veo que se estén yendo, es la realidad. Yo a veces echo de menos cuando no estaban las 2 calles peatonales, cuando aquí el ambiente que había por las noches era un ambiente de señoras y señores a la venta, ¿sabes? Y tal, pero la gente que había aquí era gente que vivía aquí, que estaba en el barrio.
El barrio desde hace 20 años en este momento ha mejorado enormemente, aunque tendrá sus problemas o las deficiencias, pero sí que ha habido una mejora clara. Creo que es más positivo lo que ha generado el proyecto que desde luego negativo. Lo que sí tiene de positivo es que el barrio pues, ha dejado de tener ese mal ambiente. Aquí se han instalado muchas agencias de diseño, agencias de comunicación, hay estudios de grabación. Un abanico muy grande de creativos, de creadores, de artistas que ahora han reactivado. Teatro del Soho CaixaBank es un atractivo. Las salas de conciertos, ahora de repente también hay bares de copas que también programan música en directo. Aquí hay 2 galerías de arte, pero es que tampoco en toda Málaga tampoco hay tantas galerías, habrá 5, 6 o 7. Un proyecto tan grande que un ayuntamiento teóricamente pues, intenta hacer, después las cosas no salen como se planean 100%, ¿no? Lo que pienso que ha mejorado mucho, que está bien, pero que sí que tiene que haber un equilibrio de todos estos aspectos. El Soho en ese aspecto, pues una vez de la inversión municipal, prácticamente se ha quedado estancado salvo alguna intervención aislada. En un principio fuimos muy de padres, intervencionistas, es verdad. Al principio estábamos intentando que aquello arrancara y ya, bueno, pues yo creo que marcha solo. También queremos que los políticos evolucionen y vayamos evolucionando como otras ciudades europeas, en que ponen unas reglas y unas normas al turismo descontrolado. Eso sería lo deseable, que se regulara toda la situación esta turística, pues para conseguir que fuera un barrio habitable, que la gente que vive aquí o que llevaba viviendo aquí, pues no se tenga que ir. En los próximos años, si esto sigue de esta manera, nos terminaremos yendo. Esto es un nuevo barrio colonizado por el turismo. Económicamente, a los que son propietarios, pues genial, a los grupos de inversión, a los fondos, a los hoteles, todo genial. Para el que quiera entrar o adquirir una vivienda es muy complicado. Los objetivos primeros de que fuera un barrio vinculado totalmente a las artes, pues yo no sé hasta qué punto eso sí se ha conseguido. Yo creo que es un distrito cultural, igual más cultural que creativo. Porque un barrio no es nada en sí, sino es la gente que está dentro de ese barrio. Si dentro de ese barrio no hay proyectos creativos, no es un barrio creativo, ¿no? Yo creo que desde luego en su origen sí que lo fue. Más que en distritos creativos, yo al final creo en comunidades creativas. Ahora, que sí que es un distrito cultural, pues no me cabe la menor duda. A lo mejor a día de hoy ya no se quiere ser un barrio artístico, porque si ya has eliminado la delincuencia, has eliminado el tema de la prostitución y el problema de que la gente no venía a este barrio porque daba miedo, pues también has conseguido el objetivo del ayuntamiento, ya dice, pues ya está, objetivo conseguido y a otra cosa, que hay otros barrios, otras cosas que atender, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es que llamen a todo este barrio Soho, barrio de las artes, para sencillamente promocionarlo de cara al público. Sí, se creó por eso, para potenciar, decían, el tema del arte, para que viniera gente joven, artistas a vivir al barrio. Era ideal, visto así, leído, ideal, pero no ha sido así. A mí me interesa quedarme en este sitio, en este barrio, porque aquí pasan cosas. Aquí pasan cosas por las relaciones que tienes con otros creadores y otros artistas. Entonces, si nosotros aquí en Málaga somos capaces de generar un tejido creativo muy potente, creo que podemos conseguir tener una ciudad creativa que aporte un valor añadido muy grande, porque al final los creativos somos los que inventamos proyectos, los que desarrollan obras de arte, los que hacen canciones, los que hacen un libro.